Él era un joven que estaba lleno de sueños, estaba lleno de anhelos, de proyectos, pero también estaba lleno de mil situaciones complejas que alteraban su vida y que mostraban que alguno de sus sueños iba a ser imposible de cumplirse. Nunca él pensó que podía llegar a ser un predicador, a ser un misionero y menos ser un pastor, porque a nivel de salud era muy frágil. Siempre estaba atacado por diferentes enfermedades. E incluso trabajando en un aserradero había tenido un accidente que le había afectado a una de sus piernas. Por ende, su vida iba a estar condenada a cojear. Él nunca más iba a volver a tener un paso firme. Pero aunque parezca difícil de creer, en él se cumplirían varias de las promesas que aparecen en la Biblia. Y no en una sola ocasión, sino en muchas ocasiones. Como aquella promesa que dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte. Su situación económica no era la mejor. Luchaba constantemente con la pobreza, por ende desde muy joven trabajó en lugares muy duros, como acarreando piedras para una línea de tren que estaba en construcción, o trabajos donde había mucho esfuerzo pero poca paga, donde él cortaba leña, pero el dinero que le pagaban de manera diaria no servía mucho, era muy poco el dinero que ahí él recibía. Y su formación académica y su preparación teológica y su biblioteca no era lo mejor. No tenía muchos libros, sino más bien una Biblia y una gastada concordancia con la que él podía estudiar. Como su salud no lo acompañó toda la infancia, él no recibió una educación formal, pero a los 16 años tuvo la oportunidad de comenzar a estudiar. Y a los 19, después de intensos estudios en una escuela secundaria, recibió un certificado que le habilitaba para enseñar. Ahora él podía ser un maestro. Pasaron un par de años e incluso tuvo la oportunidad de estudiar filosofía, álgebra y hasta latín. Pero había una situación en su vida que lo iba a marcar para siempre y que iba a dar un vuelco en su forma de ver toda la realidad. A los 21 años escuchó a un predicador llamado William Miller, el cual llenó su ser de convicciones, ya que el mensaje que este hombre predicaba y enseñaba iba acompañado con diagramas proféticos del libro de Daniel y de Apocalipsis, que calzaban a la perfección. Por ende, él compró alguno de esos diagramas, compró alguna de las publicaciones que este predicador tenía y comenzó a estudiarlas. Él sintió que debía predicar, que debía enseñar. Es por eso que una mañana tomó su caballo, tomó su abrigo y 3 de sus sermones que había preparado, los diagramas que compró, y sintió que era el momento de empezar la predicación. Él debía predicar para la causa milerita. La consigna era que Jesús volvía y no podía quedarse en silencio y todos tenían que saber aquello que él había experimentado. E incluso estaba dispuesto a abandonar el aula de clase por un púlpito para predicar. Un invierno que había sido muy duro, la nieve, el frío, todo podía alterar la misión, pero a este joven predicador nada ni nadie lo podía detener. Es por eso que una noche fue a una escuela a predicar. Él quería predicar que el reino de Dios ya venía pronto. La sala estaba llena de personas. En su gran mayoría todos tenían ansias de escuchar lo que este joven predicador traía, pero entre medio habían algunos que se estaban oponiendo ferozmente al mensaje que este joven predicador les llevaba. Él terminó esa noche de predicar y les dijo que mañana, en la noche, seguirían estudiando y profundizando en la palabra de Dios. A lo que un amigo se acerca y le dice que a los alrededores de esa escuela hay aproximadamente 300 personas que están esperándolo y que lo amenazan e incluso están dispuestos a atentar contra su vida si vuelve a predicar ahí. A este joven predicador nada lo iba a detener. La siguiente noche, camino a esa escuela, un hombre interrumpe su camino y le dice con una dureza y una frialdad terrible: sus reuniones tendrán que terminar de cualquier manera. Este predicador contestó de manera muy tranquila, de manera muy humilde, y le dijo: si es la voluntad de Dios,
van a terminar. Dentro de la escuela la gente los estaba esperando. Así que con mucha calma se abrió paso, con respeto ante esa multitud que lo estaba amenazando. Pero alguien por la espalda le tiró una bola de nieve, que no le alcanzó a llegar, solo rozó su cabeza y se desintegró con el muro. Pero habían gritos, amenazas, insultos, y el odio salía de la multitud. Él trató de leer un texto bíblico, pero con el ruido que había no se escuchaba nada. Él entró a predicar, pero desde afuera la gente seguía tirando bolas de nieve. Fue tanto que sus ropas estaban totalmente húmedas. Así que de manera muy apresurada cerró su Biblia, tomó 2 pedazos de madera que alguien le había tirado la noche anterior y las levantó extendiendo sus brazos como que fuese una cruz y les dijo: anoche, un pobre pecador trató de alcanzarme con esta madera. Que Dios se apiade de él. ¿Por qué habría yo de tener algún resentimiento por esta provocación? Cuando mi maestro los ahuyentó con su mano, aquella multitud se descolocó con las palabras de este joven predicador. Pero esa noche, él predicó acerca del juicio, acerca del amor, acerca de la misericordia y el sacrificio de Jesucristo. E incluso los desafió preguntándoles algo directo. Y les dijo: ¿cuántos están dispuestos a seguir al Señor y sufrir conmigo las persecuciones, preparándose para su venida? Su predicación fue tan exitosa que logró llegar a la mente y al corazón de al menos 100 personas que respondieron a la voz del llamado de este predicador y al poder del Espíritu Santo. Este hombre se transformó en un gran pastor. Recorrió muchos lugares y donde iba dejaba o grupos o congregaciones, e incluso, como él se dejaba llevar y usar por el poder de Dios, en una ocasión logró convertir a 1000 personas que aceptaron las enseñanzas de la segunda venida. Sin importar su pobreza, su estado de salud, su situación, fue un valiente hombre de Dios, defensor extraordinario de los ideales de la cruz, un hombre soñador, de visión clara, con un liderazgo único, un verdadero dirigente. Fundó instituciones médicas, instituciones educacionales, pero su más grande contribución a la causa adventista tiene que ver con sus escritos, con sus publicaciones, que se propagaron por distintas partes. Pero él no tenía experiencia como editor, y menos tenía los recursos para poder poner una imprenta. Pero había algo que él sí tenía, que era amor. Amor por una mujer que era mensajera de Dios, por Ellen White, que en una visión había visto que su esposo debía escribir y publicarlo por donde fuese necesario. Además, él aceptó el desafío de organizar un movimiento que daba sus primeros pasos. Tuvo muchos que se le opusieron. La gran mayoría quería que esto fuese un gran movimiento, pero otros tenían miedo a que se transformara en una institución autocrática, con poderes, con política y con ansias de poder tener una posición dentro de la institución. Pero él se mantuvo firme, porque sentía que la causa adventista era una causa justa. Su liderazgo y tenacidad poco a poco silenciaron a todos sus opositores, hasta que en 1863 la comunidad de la iglesia, reunida en asamblea, aprueba una estructura de organización que le dio unidad de acción y protegió al movimiento contra cualquier anarquía, contra cualquier idea contraria o engaño que pareciera verdad. Su liderazgo y tenacidad poco a poco hicieron que él avanzara. Pero esta historia no termina aquí. Esto es solo una pincelada de la vida y obra de uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, James White, un auténtico príncipe de Israel, de temperamento inquieto, en ocasiones arrebatado, pero indiferente a ciertas realidades, pero nunca indiferente a los problemas de sus propios hermanos, nunca indiferente al dolor y a la necesidad de aquellos que le rodeaban. En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, aparece una de las promesas más grandes de Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa se cumplió en el cristianismo del primer siglo. También se cumplió con nuestros pioneros.
se cumplió en la vida de James White, se cumple hoy y se seguirá cumpliendo hasta que el reino de Dios sea restablecido. Que Dios te bendiga, que tengas un muy lindo día y que la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes.